Telenoche se plantea hoy brindar una mirada diferente de esta guerra que desarrolla Ucrania frente a Rusia. Ya van 11 meses de conflicto, más de 7 millones de ucranianos que tuvieron que dejar su país, más de 7.000 civiles muertos en todo este tiempo y una guerra que ha sorprendido por su intensidad y por la duración en el tiempo. Sin embargo, hasta ahora habíamos recibido reportes de distintos periodistas, distintas agencias internacionales, pero no habíamos tenido la posibilidad de tener un testimonio fiel uruguayo en el lugar. Y esta imagen fue la primera que nos sorprendió en el marco de esta búsqueda que desarrollamos con Telenoche para tratar de dar con una persona que esté inmerso dentro del mundo que está viviendo Ucrania por estas horas. Se trata de un uruguayo que está dentro de un campo de entrenamiento y vamos a ver particularmente la imagen de él en el momento en que está justamente desarrollando las prácticas de tiro, como se ve un escenario de mucha nieve, invierno en particular, que se vive en Ucrania, y allí se ve sobre todo en un brazo izquierdo que tiene los colores de Ucrania, y lo que llama la atención es ese casco que tiene un pabellón nacional, una bandera uruguaya en la parte de atrás. Se trata de Teddy, un uruguayo que vamos a identificar como Teddy, que prefirió en particular que no se dé a conocer su nombre y apellido real. Llegó el año pasado, sobre el mes de septiembre aproximadamente, buscando específicamente unirse a ese ejército ucraniano para defender a Ucrania frente a la invasión de Rusia. Es un militar uruguayo que dejó en agosto el cargo que tenía, un teniente que estaba dentro de lo que es el batallón de infantería del ejército en particular. Ya vamos a repasar parte de lo que ha sido su historial militar, pero vamos a compartir la primera parte de este informe donde él cuenta el por qué se fue a Ucrania, cómo está trabajando, qué tipos de tareas militares desarrolla en Ucrania, porque pertenece a un escuadrón especial. Se trata de un equipo que realiza misiones especiales, no está en un batallón común y corriente, pero además va a estar hablando, entre otras cosas, de cómo es esa comunidad con esos otros soldados internacionales que están desarrollando esa tarea. Le dicen Teddy. Le decían Peluche en Uruguay, y cuando llegó allá a Ucrania, cada uno de los extranjeros tiene que tener un nombrete porque no lo llaman por su nombre. Aquí está la primera parte del informe. El 24 de febrero de 2022 se inició la invasión rusa a Ucrania. Ese mismo día, Teddy se encontraba dialogando con un colega ucraniano que había conocido durante una misión en el Congo en la que participó con el ejército uruguayo. Su interés por el conflicto fue inmediato. Trató de acceder a toda la información posible vía internet, medios de comunicación y colegas militares de distintas partes del mundo. El mensaje del presidente Volodymyr Zelensky llamando a la Legión Internacional a defender a Ucrania también fue determinante en su decisión. Pero la razón fundamental tuvo que ver más con la puesta en práctica de años de preparación. Un poco querer finalmente realizar tantos años de preparación militar, finalmente volcarlos en algo, aprovecharlo en algo y sacarle el fruto a todo esto que aprendí durante tantos años. Tras llegar a Ucrania y superar una serie de pruebas, le ofrecieron integrar un grupo dedicado a misiones especiales. Se trata de un equipo conformado mayoritariamente por extranjeros que desarrolla operaciones puntuales, como por ejemplo atacar la logística o depósitos de municiones, cortar los movimientos del enemigo o incluso atacar por la espalda. Me dicen, bueno, acorde a tu experiencia, a tus habilidades, el nivel de inglés también, te vamos a elegir, o vas al batallón o vas con este grupo de operaciones especiales. Digo, bien, voy con el grupo, bárbaro. Me llevan con ese grupo, ahí encuentro que soy el único que habla español, o sea que nos comunicamos en inglés. Y las misiones que consiste este grupo es simplemente, no son fuerzas especiales, pero sí le llaman operaciones especiales porque lo que busca es acercarse lo más posible al enemigo. En algunas ocasiones atacar por la espalda si es posible y bueno, no seríamos explicándote de una manera simple, la principal diferencia que tenemos con un batallón, no nos enganchamos con el enemigo directamente para sostener una posición, simplemente nos aproximamos lo más posible, buscamos
la grieta en la defensa, hacemos el mayor daño posible ahí y nos retiramos rápido. El equipo está conformado por 12 combatientes, 6 estadounidenses, un francés, un inglés, un portugués, un moldavo, Teddy, que es uruguayo, y el comandante ucraniano. El único ucraniano del grupo es el comandante, el oficial. Él recibe órdenes del comandante de la Legión Internacional. Tenemos la Legión Internacional, pero está bajo órdenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y bueno, él nos bajan las órdenes mediante este oficial que tenemos nosotros. Para Teddy, después de haber ejecutado varias misiones donde el riesgo fue muy alto, pertenecer a un equipo que no ha sufrido bajas genera confianza. Me siento muy cómodo trabajando con ellos y hay como un lazo muy fuerte, digamos, se forma como cierta hermandad. Y algo que me gusta de esta gente es que transmiten confianza. Me acuerdo exactamente, uno de los momentos cuando fuimos y tomamos la posición en uno de los momentos más complicados que te conté anteriormente, mirar para los costados y ver que finalmente el equipo estaba entero de vuelta, transmite cierta confianza y motiva para seguir peleando, y eso a uno lo hace sentir protegido, lo hace sentir cuidado. Ya vamos a estar detallando parte de las misiones, incluso tenemos imágenes que nos cedieron Teddy junto a su equipo, imágenes que grabaron ellos personalmente con una cámara corporal, que muestra parte de lo que fueron los enfrentamientos los primeros días de este año con los soldados rusos. Pero antes de eso vamos a repasar cómo hizo Teddy para llegar a poder ser parte del ejército ucraniano en muy poco tiempo. Y esta es parte de lo que tuvo que desarrollar, de la gestión de Teddy, comenzando por la Embajada de Ucrania en Argentina y en Brasil. ¿Por qué son tan importantes las embajadas de Ucrania, tanto en Argentina como en Brasil? Porque en Uruguay no hay embajada, hay un consulado. Él se contacta con la Embajada de Ucrania en Argentina y allí le hacen una entrevista por una videoconferencia, primero que nada para conocer su experiencia militar y para conocer su nivel de inglés. Fundamental, teniendo en cuenta que es el único que habla español dentro de ese grupo. Cuando comprueban que tiene buen nivel de inglés y que su experiencia militar es buena, le piden que mande por escrito todos los documentos, el curso de comandos, curso de paracaidista del ejército, el detalle de la misión en el Congo, en la cual él había participado con el ejército uruguayo. Y ahí le dicen que se van a contactar con él en muy poco tiempo. Y al poco tiempo ingresa a la embajada, pero ahora de Ucrania en Brasil, porque el que lo llama es el agregado militar que hay en la Embajada de Ucrania en Brasil y le da un punto, es una coordenada nada más en la frontera entre Polonia y Ucrania y le dice aquí te tenés que presentar X día. Y acá es donde viene el segundo punto importante de lo que es esta gesta de Teddy, que es tratar de llegar a la frontera entre Polonia y Ucrania. Se toma un vuelo Montevideo-Madrid, Madrid-Varsovia. Ahí en Varsovia se toma un tren hasta que llega específicamente hasta una zona muy cercana a la frontera y le pregunta a una militar polaca que estaba buscando un punto en particular, le dijo, esperá en esa esquina que te van a venir a buscar. A las pocas horas apareció un hombre mayor en un vehículo, le dio un uniforme del ejército ucraniano, comida, un chip para el celular y le dio un lugar donde dormir. Al otro día cruzó la frontera y ahí es cuando empieza parte de lo que es la peripecia de cara al entrenamiento. Y ahí vamos a otra de las imágenes importantes que tiene que ver con esta gesta de Teddy, que tiene que ver con el primer contacto con las autoridades ucranianas, porque cuando él llega específicamente a esa zona que cruza la frontera es cuando empiezan a hacerle las pruebas y lo hacen presentar de nuevo toda la documentación y se le suman otros soldados internacionales que también llegaban con la misma intención. Sin embargo, tras una serie de pruebas físicas y de conocimiento militar, varios de ellos son descartados, pero Teddy queda y ahí pasa recién a la etapa de entrenamiento. Y en la etapa de entrenamiento es importante porque ahí le dan a elegir qué era lo que podía hacer, si tenía que ir a un batallón o específicamente podía directamente pasar a este equipo de misiones especiales. Elige el equipo de misiones especiales y vamos a ver un mapa. Es un mapa estimativo porque no podemos acceder a los lugares específicos donde estuvo entrenando porque son bases que están ocultas. Pero aquí, entre Varsovia, entre Polonia y Ucrania, en una de estas zonas fue donde directamente se estuvo capacitando
durante un mes. Y esto es lo que nos contaba al respecto. Tuvimos un mes de entrenamiento en una base militar, que no te voy a decir bien dónde es, pero es cerca de la frontera polaca, una base militar que es espectacular, es impresionante la infraestructura, todo lo que tiene. Yeah. Tuvimos un mes de entrenamiento ahí, luego fuimos para Kiev, la capital, tuvimos algunas clases más sobre drones y después ya un poco más el tema administrativo, reglamentación, todo ese tipo de cosas que uno tiene que saber cuando se une a un ejército. Y después pasamos por otro proceso de selección. Y ahí finalmente se conformó el grupo que iba a estar en operaciones juntos. Smile. Y seguimos con la historia de Teddy. Después de esto, después de prepararse, llegó y viajó al territorio donde iba a tener su primera misión. Fue el 31 de diciembre y el destino fue Bakhmut. Es una ciudad al este de Ucrania. Ustedes la van a ver ubicada en el mapa, está bien contra Rusia. En ese momento, Bakhmut era una de las ciudades más atacadas de la guerra. Era uno de los epicentros. Vamos a ver ahora un video grabado por un compañero de Teddy y que muestra la tarea que desarrollaron en un área totalmente devastada. En las imágenes, que son tomadas por los propios soldados con una GoPro, es un compañero de Teddy que llevaba la cámara en su cuerpo. Ustedes ven allí cómo se ve la imagen. Y registran no solo el recorrido que están realizando, con todo devastado a su paso, como ven, sino que también... Tenía que ver con la misión del 1 de enero. Ellos habían llegado a Bakhmut el 31 de diciembre y eran esas imágenes que pudieron recoger ese día. El 8 de enero fue otro día especial para Teddy y para el grupo en particular, porque se trató de una misión diferente, una misión que se desarrolló por la noche y una misión que tenía como objetivo realizar una emboscada a las tropas rusas. Las tropas rusas viajaban de norte a sur y trataban de llegar a una zona donde había una trinchera vacía. El objetivo que se le dio al equipo de Teddy fue evitar que la tropa rusa llegara específicamente a esa tropa. Hubo intercambio de disparos y esto es lo que cuenta Teddy respecto a esa noche. Durante la noche, bien, utilizando los dispositivos de visión nocturna, todo el equipo que nos suministró el ejército ucraniano, aproximadamente una hora después de que establecimos las posiciones, comienza a aparecer las fuerzas rusas. Y ahí lo que logramos ver es que se generó una confusión grande entre ellos porque los pudimos emboscar, los pudimos enganchar a 30 metros, 40 metros, fue algo bastante... Ante la caída momentánea de la conexión a Internet, le replanteamos la pregunta a Teddy para conocer el resultado de la emboscada. Bueno, cualquiera que tenga experiencia, digamos, militar sabe que una emboscada a 30 metros, y fue en campo abierto, sabe el resultado de lo que es, fatal. A nadie le gustaría estar del otro lado en una emboscada tan cercana. Te puedo describir un poco el proceso del combate. Fue mientras el enemigo se estaba aproximando, los veo por el visor térmico. Yo era el único que utilizaba visor térmico. El resto del equipo, visor nocturno. Comunico por radio que los estoy viendo y el que está en la posición a mi derecha, que era un americano, me dice, bueno, esperá a tenerlos más cerca. Bárbaro. No disparamos. Pero un soldado ucraniano que estaba más lejos, no sé, se ve que se asustó o algo. Él no era parte de la operación, no era parte del equipo, pero él abrió fuego, lo que hizo que los rusos se cubrieran detrás de unos vehículos destruidos. Bien. Tiran una granada por arriba de los vehículos para intentar cubrirse, pero la granada nos cae muy lejos de nosotros. Todo esto tenés que imaginarte que era totalmente oscuro. Y creemos que ellos no usan visores nocturnos. Explota, vuelven corriendo por donde vinieron, y ahí creo que se da un poco la confusión que alguno de ellos se desvía, se pierde, y es cuando dos de ellos pasan justo cruzando una calle a 30 metros de mí, demasiado cerca. Y bueno, de ahí terminó la emboscada, esperamos al amanecer, la artillería comenzó a golpear y ahí nos replegamos. Ahora, le diste de baja a soldados rusos. ¿Qué piensas de eso?
¿Cómo lo procesas? Bueno, en el momento, a ver, estamos hablando de una vida humana, ¿no? En el momento es simplemente una persona que me está disparando. Es una persona que está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, es un combatiente, pero en vez de estar de este lado, está enfrente. Y es simplemente eso. Obviamente, luego del combate, luego de que uno está tranquilo, que uno digamos, ya se puede calmar un poco, puede tener otra reflexión, otros pensamientos referente a eso, pero en el combate mismo uno no se detiene a analizar todo ese tipo de cosas. Teddy no lleva la cuenta del número de bajas enemigas que provocó, pero nos explica que en la guerra hay un universo muy dispar al respecto. Hay quienes cuentan la cantidad de enemigos que van matando, hay quienes prefieren no hablar del tema y después están los francotiradores. Ellos tienen una forma de proceder diferente. Por ejemplo, tenemos 2 francotiradores en el grupo y lamentablemente, son muy buenos. O sea, digo, lamentablemente no para mí. Y sí, ellos van contando las bajas, ellos sí tienen una manera más, digamos, precisa de contar las bajas. No tanto como un fusilero normal, como yo, por ejemplo. Pero el francotirador sí, es más, luego de cada operación tiene que hacer un informe para digamos, mejorar la planificación de las futuras operaciones, y en ese informe tiene que ir si hicieron alguna baja, cuántas hicieron, lo que sea. O sea, llevan muchas bajas. Ellos 2 sí.